El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este 30 de marzo del año 2022, miércoles 30 de marzo del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mayo Villarreal. En los controles, Néstor Tobar. Quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Y bueno, nosotros vamos a desarrollar una de estas noticias que más interés y preocupación ha generado entre los venezolanos, al menos así que ha quedado retratado en redes sociales. Y nos acompaña en la mañana de hoy alguien que conoce perfectamente el tema. Hablamos sobre el telón de fondo de esta crisis, la situación económica y específicamente la denominada ley del impuesto a las transacciones financieras o las transacciones en dólares, para entendernos. Daniel Betancourt nos acompaña desde tempranito vía Zoom. Él es abogado, doctorando en Derecho, especialista en Derecho Financiero y Administrativo de la Universidad Católica. Le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, María Alejandra. Muchísimas gracias por la invitación. Pues habrá mucho interés de conocer la opinión y análisis que pueda compartir nuestro invitado con nosotros. Lo hemos seguido en redes sociales y sus opiniones es justamente lo que ha despertado nuestro interés. Y yo iniciaría a partir de una reflexión que compartía Daniel Betancourt en su cuenta en Twitter, un tema que hemos debatido ampliamente en este espacio. Él dice: este impuesto irracional es abiertamente inconstitucional, confuso, contradice principios constitucionales en materia de tributación, tendrá efectos económicos adversos y va a incidir mayoritariamente en las personas que no están bancarizadas. Y yo iniciaría a partir de esta reflexión. Lo escuchamos. No, fíjate, María Ale, creo que a pesar de que hay dos cosas seguras en la vida, que son los impuestos y la muerte, yo creo que debemos pensarnos sobre las características, sobre la pertinencia, sobre la oportunidad, sobre la racionalidad y sobre la constitucionalidad de los impuestos, y específicamente sobre este impuesto que nos madrugó el pasado lunes. Y específicamente uno se pregunta si un impuesto como este, que termina siendo un impuesto al pago en moneda extranjera, realizado por cualquier persona ante un sujeto pasivo especial, que se transforma en un 3% adicional de la cantidad pagada en moneda extranjera, realmente tiene concordancia con los principios constitucionales, y si desde el punto de vista económico tiene una racionalidad. Y desde la perspectiva de la constitucional, el principio rey es la capacidad contributiva, y en ese hilo de Twitter que tú bien sacas a colación, uno se da cuenta o se busca la reflexión de que este es un ejemplo de tributación indirecta, pero es un ejemplo de tributación indirecta muy agresivo, porque al final el rico y el pobre van a pagar por igual. No se consulta capacidad contributiva, se graba la totalidad de las operaciones grabadas, de las operaciones de la economía, sin ver si es un bien social o no, si se trata de una medicina o no, si se trata de un alimento o no, o si se trata de un bien de lujo. Y por otra parte, más allá de las construcciones constitucionales que abundan en este tema, uno se pregunta cuál es el efecto en la economía, porque precisamente este es un impuesto para incidir en cada tramo de la cadena productiva y que se va acumulando. A diferencia del IVA, no es que se traslada el costo económico hacia el consumidor final, sino que se va generando en cada tramo y al final va a presentarse como una bola de nieve, como una cascada, una acumulación total en el precio. En otras palabras, un impuesto malo o irracional desde el punto de vista del derecho, que no tiene correspondencia con el sistema tributario, y por otra parte es evidente que va a crear un encarecimiento de los bienes y servicios en Venezuela. Ayer seguíamos las redes sociales, había una discusión que seguramente habrá visto nuestro invitado y el resto de los seguidores del programa
sobre, cómo se cobra este impuesto. La discusión versaba sobre el IVA, que está en 16%, más un 3% inicial, porque según el documento aprobado por la Asamblea Nacional Oficialista, esto podría llegar a 20% en un momento determinado. Y esto significaría 19% del total del monto. ¿Es esto cierto o no? Lo escuchamos. Fíjate, María, dentro de las imprecisiones, confusiones, etcétera, que se ha causado por este impuesto, una es cuál es realmente la base imponible. Este impuesto ya existía desde el año 2016 y se entendía que el porcentaje de pagar los sujetos pasivos especiales por impuesto a las grandes transacciones financieras era sobre la operación total, lo que a su vez incluía el IVA. Es decir, si uno compraba un bien que costaba 100, le cobraban el 16% del IVA, el porcentaje que llegó a ser del 0,50 al 2%, actualmente el 2% para sujetos pasivos especiales, ese 2% se aplicaba sobre 116. Llegó una tamaña sorpresa que para ser sincero, me fue grata, de que el SENAT ha venido interpretando que para esta nueva modalidad del impuesto, a través de las máquinas fiscales que se le aplica a la gente común, termina siendo sobre el precio del bien sin el IVA. Y esa pareciera ser la tendencia al día de ayer. En otras palabras, termina agregándose un 3% más al IVA, por lo cual uno debe pensar que si va a pagar algo en dólares ante un sujeto pasivo especial, ante un contribuyente especial, ante un gran comercio, sería un 19% superior. Sin embargo, no necesariamente eso termine siendo lo que ocurra al final. Hasta ahora es la orientación que le ha dado la administración tributaria, específicamente a través de los proveedores de máquinas fiscales, porque las facturas que están reflejando la percepción del IGTF realizada por los grandes comercios tienen esa peculiaridad por órdenes del SENAT a través de los proveedores de máquinas fiscales. Ahora tengo que preguntarle a nuestro invitado, porque también leía la reflexión que hemos compartido además desde que conocimos la iniciativa en este espacio sobre la voracidad fiscal del régimen venezolano. Yo le pediría un comentario en momentos en los cuales la situación es francamente complicada para la gran mayoría de la población. Hasta 2021, la gran mayoría en situación de pobreza de ingresos. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, fíjate, el sistema tributario definitivamente era injusto y con este nuevo impuesto y con otras expresiones tributarias, por ejemplo, la ley de registros y notarías, el pago de pasaporte y otras que vendrán añadiéndose a Venezuela, lo hace mucho más injusto. ¿Y por qué es injusto? Bueno, porque evidentemente existe un contexto social y económico en que existe un país empobrecido, en que existen unas bases mayoritarias de personas que no tienen un mayor ingreso económico y que ven más o menos cómo subsistir al día y se le imponen unas cargas tributarias que terminan siendo excluyentes. Por ejemplo, este 3% del IGTF, probablemente el efecto económico, más allá de los grandes números y en efecto aumentar la recaudación, en Venezuela lo que va a hacer es una informalización de los negocios, va a hacer que las personas se piensen antes de ir a un gran negocio para adquirir lo que adquirían antes del 27 de marzo porque les resulta 3% más caro y ese 3% más caro termina siendo una diferencia entre comer y no comer. Y al final, María Alejandra, lamentablemente, en efecto, muchas menos personas podrán acceder a lo que accedían antes y muchas menos personas, por ejemplo, con las leyes y registros de notarías, estarán cerca de poder formalizar sus operaciones o transacciones o, en el caso del pasaporte, les será totalmente prohibitivo tener un documento que es un derecho fundamental. En otras palabras, esto que tú llamas voracidad, que en efecto sucede así frente a las personas naturales, lamentablemente es una característica del sistema tributario venezolano que debe ser repensado para poder favorecer e incluir a la mayoría de las personas. Bueno, yo voy a compartir un tuit que, digamos, rescatamos ayer en redes sociales en medio de esta discusión y quisiera el comentario de nuestro invitado. Mirko Ferri, se identifica, quien dice dedicarse a la cocina. Decía ayer, en tono de broma, bueno, hoy hice una gran transacción financiera, compré 3 plátanos, un pimentón y medio kilo de mortadela, pagué en dólares y me cobraron el impuesto. Ríanse si quieren, pero me sentí importante. Yo le pedí un comentario porque da la impresión, como ha dicho nuestro invitado, que esto afecta a todo el mundo. Es decir, que al final eso de las grandes transacciones financieras no es del todo así, ¿correcto? Sí, correcto, María Alejandra. Lamentablemente, y se lo digo con toda la propiedad, es un eufemismo. Es un eufemismo que viene heredado del 2016. En ese entonces, la
La comunicación política de las autoridades fue decir que era un impuesto a las grandes transacciones financieras porque se dirigía a los sujetos pasivos especiales, lo cual se suponía que tienen una gran capacidad contributiva, lo cual no necesariamente resulta ser cierto, porque dentro de esa categoría sí pueden estar los grandes fabricantes industriales de este país, los que quedan, pero también está la bodega de la esquina si lo designó el CENIAT, es decir, no necesariamente es una expresión de capacidad contributiva ser sujeto pasivo especial. Ese nombre de esa ley, grandes transacciones financieras, lo terminamos heredando todas las personas naturales y en efecto, como bien indica, es un impuesto para todo el mundo que paguen divisas ante un gran comercio, ante un pequeño comercio, ante un mediano comercio que sea sujeto pasivo especial, y al final, cuando uno lee el texto de la ley, no hay una definición de que es una gran transacción financiera, ni tampoco una pequeña o mediana. Al final es cualquier, en conclusión, es cualquier transacción que uno haga en bolívares, por lo cual resulta totalmente inadecuado ese concepto de grandes transacciones. Ahí al final, cuando uno compra un pimentón, una cebolla, o como el chiste que sacó el Chigüire bipolar de que alguien pagó un cachito, en efecto, todas esas transacciones que son de centavos de dólar o $1 están grabadas por el IGTF y representan un 3% más a lo que usted ya venía pagando en el día 27 de marzo, antes de entrar a la vigencia de la ley, por esos mismos productos o bienes. Si permite nuestro invitado, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a casos puntuales. Veía la inquietud de varios ciudadanos acerca, en primer lugar, el impacto inflacionario que esto evidentemente va a tener, y aquellos ciudadanos que no son agentes de retención, pero que, digamos, hacen transacciones en dólares, ¿cómo deben cobrar este impuesto? Al regreso de la pausa, yo le pediría un comentario. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan, y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica que pasa por el denominado impuesto a las transacciones, a las grandes transacciones financieras, que, como ha aclarado nuestro invitado, no es exactamente así, producto de la voracidad fiscal del régimen venezolano. Ayer lo comentamos y lo decíamos a título personal, nos metió en un proceso, un periodo larguísimo de hiperinflación, como muy pocos países en el mundo, destruyó prácticamente nuestra economía durante años, luego persiguió a aquellos que, bueno, se vieron en la necesidad de transar en dólares en Venezuela, como ocurre casi en todas las naciones
que sufren hiperinflación, y al final del día ha terminado aprobando este documento que efectivamente está al margen de la Constitución, pero se aplica de facto. Nos acompaña nuestro invitado, quien conoce perfectamente el tema, y yo le dejaba una inquietud, porque él es abogado, especialista en derecho financiero, sobre, bueno, justamente el impacto fiscal, en la inflación que va a tener, que ya tiene en el encarecimiento de los productos, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, he visto la reflexión de algunos ciudadanos en redes sociales que no son agentes de retención, pero bueno, que de pronto cobran servicios en dólares. Está ocurriendo, insisto, producto de este proceso de destrucción permanente de nuestra economía. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, te respondo primero lo segundo, María Alejandra. La relación jurídico-tributaria, voy a ser técnico en la respuesta, se produce el impuesto solo cuando una persona natural le paga a un sujeto pasivo especial en divisa. Si usted no es un sujeto pasivo especial o no hay un sujeto pasivo especial en la operación, no se genera el impuesto. Por otra parte, la administración tributaria designó un mecanismo de pago o de cobro del impuesto, que es que ese sujeto pasivo especial perciba el tributo. En otras palabras, si usted es una persona natural, no es sujeto pasivo especial o su negocio no es sujeto pasivo especial, usted no tiene que estar percibiendo el impuesto. Otro escenario es que no lo perciba, pero en efecto usted va a tener un efecto acumulado de la cadena, le va a resultar más caro adquirir su producto para ponerlo en la venta. Y bueno, probablemente ahí está la respuesta a tu primera pregunta. Se va a producir automáticamente un aumento en los bienes y en servicios en el país porque se está internalizando en el precio el costo de este impuesto. Es decir, va a haber lamentablemente un traslado económico en toda la cadena de comercialización y eso lo va a percibir, lo va a resentir el consumidor final de este impuesto porque, como comentamos, a diferencia del IVA, no se traslada por débitos de crédito, sino que se aplica de manera plurifásica, pero acumulativa en toda la cadena. En conclusión, sí, esto va a crear o va a generar un aumento de precios en Venezuela y por más que uno pague en bolívares, va a terminar sintiendo que las cosas cuestan más a pesar de que no termine siendo directamente contribuyente del impuesto. Una reflexión que compartía nuestro invitado en sus redes sociales es la siguiente, Daniel Betancourt. Si una persona con $1 millón en efectivo y una persona que solo tiene $20 en efectivo en la cartera necesitan la misma pastilla que cuesta $10 en la farmacia, ambos pagarán 0,30 centavos de dólar por este impuesto, ¿correcto? Eso es correcto, Mariale. Lamentablemente, este impuesto, como en su configuración de indirecto, es decir, que no consulta capacidad contributiva, no puede distinguir quién es el rico y el pobre. Y quizás en ese ejemplo, y se ve, quizás en ese ejemplo el que necesita la pastilla de $10 solo tenga los $10 y cuando vaya a la caja le van a decir usted tiene que poner 30 centavos más y termine no comprando la pastilla. Es decir, es un impuesto regresivo, distorsivo, limita el poder de consumo y insistimos, por sus características, por su proceso de formación sin una discusión pública, por no medir capacidad contributiva, por ir en contra del principio de neutralidad, por no considerar situaciones especiales en virtud de la situación económica y social, es un impuesto que es inconstitucional. Ahora, yo tengo que preguntarle porque, insisto, inicialmente en el documento que aprobó la Asamblea Nacional Oficialista se dice que, bueno, se empezará a aplicar con una tasa 2-3%, pero esto podría llegar con el tiempo a 20% en dólares. Yo le pediría un comentario acerca de este tema. Sí, en efecto, y tienes razón en llamar al comentario, María Alejandra, las alícuotas se quedaron abiertas, es decir, para el general, lo que llaman la alícuota general, sí se mantuvo en 0 y 2, pero para estos nuevos nichos imponibles, es decir, el pago a las personas naturales y personas jurídicas que no eran contribuyentes de este impuesto, sea en divisas, un sujeto pasivo especial, sea en divisas, a través de la banca o fuera de ella, se colocó primero una alícuota para las operaciones o las transacciones dentro de la banca del 2 al 8% y para fuera de la banca entre 2 y el 20%. Ya nosotros, los que nos dedicamos a esto, venimos diciendo que lo que terminó siendo, es decir, un 3%, ya era una alícuota altísima. Uno ve en otras jurisdicciones como
cómo se han configurado impuestos similares y todos van debajo del 1%. Parece, ya el 3% parece exagerado y parece duro de asimilar. Imagínate un escenario en que ni siquiera pasando por la Asamblea Nacional, sino en un Consejo de Ministros, aumente la alícuota de la noche a la mañana hasta sus máximos. Yo creo que realmente en esos casos ya el impuesto ahorita viola la capacidad contributiva, ya puede tener efectos depredatorios, pero con una alícuota superior que puede estar en los márgenes que se indican en la ley, el 8% por una parte y 20% por otro, los efectos económicos serían devastadores. Ahora, nuestro invitado dice que es inconstitucional, más allá de lo evidente, ¿por qué? Entiendo que, digamos, la recaudación tributaria en Venezuela tendría que ser en bolívares. ¿A eso se refiere? No, me refiero, la recaudación tributaria, María Alejandra, y para ser sincero, sigue siendo en bolívar. De hecho, si usted va con su billete de 10 y le dice, me debes 3%, puedes pagar ese 3% con bolívares, sin importar la moneda en que se paga con la transacción. Y de hecho, el agente de percepción se tendrá que voltear al CENIAT a pagar y va a pagar en bolívares. El CENIAT no le va a aceptar en dólares. Eso hay que dejarlo claro. La inconstitucionalidad en este caso no se produce por el tema de la moneda. La inconstitucionalidad en este caso se produce porque todo acto de tributación está gobernado por unos principios que están en los artículos 317 y 318, no, 316 y 317 de la Constitución. Y el principio rey de esto es la capacidad contributiva. Usted lo que debe consultar es si una persona tiene suficiente capacidad económica, tiene un patrimonio y unos ingresos determinados como para contribuir con las cargas públicas. En este caso no hay una consulta de capacidad contributiva, porque al final, María Alejandra, a efectos económicos no tiene ningún sentido establecer una diferencia en que usted pague con 4.40 bolívares o pague con $1. Es decir, uno no es más rico por tener esos 4.40 o tener ese dólar y pagar con ello. ¿Qué hay de fondo? Hay un tributo, primero con una ansia recaudatoria evidente, que va a aumentar la caja del Estado venezolano sin duda alguna, pero por otra parte hay un moldeamiento de la conducta de que después que se dieron las pautas para que se dolarizara el país, de hecho, de facto, transaccionalmente, sí, después que se permitió eso, lo que se intenta es recoger de nuevo ese hilo y buscar que se moldee una conducta en que la gente considere que es mucho más barato usar bolívares que usar dólares. Lamentablemente en un país como este, en que ha demostrado ser hiperinflacionario, que tiene la inflación todavía más alta del continente y probablemente no salgamos de ahí por un buen rato, ojalá algún día salgamos, esa conducta de querer moldear, de esa intención de querer moldear la conducta del venezolano, de que no ahorre o no tenga dólares, no pareciera ser lo más racional. Y al final, si no lo logra, bueno, recaudarán bastante dinero al Tesoro Nacional, con lo cual el Estado, bueno, fortalecerá su caja. Otros especialistas nos han dicho en este espacio que este impuesto, tal como fue aprobado, probablemente va a promover la informalización de nuestra economía. ¿Usted opina lo mismo? Sí, correcto. Hay algunos que no se podrán escapar, las grandes cadenas, y además tienen un músculo financiero y de personal humano, contadores, abogados, con los cuales podrán sortear los efectos de este impuesto, pero lo que uno se pregunta es si los pequeños negocios, aquellas personas que quieren formalizarse, tendrán los incentivos económicos para hacerlo, porque la carga tributaria, y no solo es, María Alejandra, por el IGTF, es por todo el contexto, impuesto a las actividades económicas, el tema de los deberes del IVA, el impuesto sobre la renta, las medidas regulatorias. Es decir, uno se pregunta si un pequeño negocio tiene primero la capacidad de hacerlo y dos, si quiere asumir este costo que es grande, tanto financiero como en recursos humanos, para formalizarse. Probablemente la respuesta sea no, y la verdad es que el sistema jurídico venezolano no termina de darle una respuesta a los emprendedores, a los pequeños negocios que deberían estar formalizados a pesar del discurso oficial. Yo le agradezco profundamente a Daniel Betancourt por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, expresando opinión y análisis acerca de un tema ampliamente debatido en redes sociales que preocupa y mucho en nuestro país, porque tiene que ver con el bolsillo de los venezolanos. Ayer veíamos esta discusión en redes sociales, incluso Consecomercio ha pedido que esto se postergue. Y antes de despedirlo, le pediría un comentario porque... en el caso concreto de las empresas que queda, ha resultado un problema, un inconveniente poner en marcha
el cobro del impuesto. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico? Lo escuchamos. Sí, fíjate, María Alejandra, la contraparte de esto es que las empresas o que son sujetos pasivos especiales que tienen que percibir este tributo, tienen que emplear un recurso humano significativo y un recurso financiero para ponerse rápidamente al día. Y además, si no perciben este impuesto, las sanciones del Código Orgánico Tributario son las más altas de todas para las percepciones. En otras palabras, si usted no se pone rápido al día, bueno, tiene un riesgo sancionatorio de que lo visite la administración tributaria y le va a costar muchísima plata. Tanto enfrentar una fiscalización de ese estilo como pagar el resultante. Por eso es que si al final tanto el contribuyente de persona natural, que es el que paga el tributo, como el que lo percibe, se ven gravemente incididos por los costos relacionados con la instauración, además atropellada y rápida del impuesto a las grandes transacciones financieras. Daniel Betancourt, gracias otra vez por atendernos, acompañarnos. Ya me lo comprometo, más adelante seguramente hablaremos cuando veamos las consecuencias y los efectos de este impuesto en la economía venezolana. Gracias. Nosotros... Muchas gracias a ti, Mariale, y bueno, siempre a la orden. Gracias. Vamos a la pausa y a regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, quiero hablarles de DILAB Biodiagnóstico, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, DILAB Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. DILAB Biodiagnóstico. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación por los 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más,
palabras menos. Formación, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente alrededor de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y saludamos a nuestra siguiente invitada vía telefónica, Cipriana Ramos, fue presidenta de Consecomercio. Una vez más, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Saludos a ti y a tu audiencia. Un gusto conversar con nuestra invitada. Yo le pediría una primera valoración acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con el telón de fondo de la crisis y el impacto de este denominado impuesto a las grandes transacciones financieras, que, como nos explicaba nuestro invitado anterior, no es tal, que va a afectar prácticamente a todos los venezolanos. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Es un impuesto al consumidor que tiene $1 en su bolsillo. Esto es un impuesto al consumo. O sea, tú compras un pan y vas a pagar. Y ese impuesto no se le paga al empresario. El empresario tiene una carga adicional administrativa como agente de perfección. O sea, yo tengo que cobrártelo a ti para yo traspasarlo al CENIAT, o sea, al Estado. Eso hay que dejarlo muy claro, María Alejandra, porque la gente cree que esto es un impuesto o esto es un cobro adicional del empresario. No. El Estado está utilizando a los empresarios para que les sirvan de cobradores de un impuesto. Un impuesto para toda aquella persona que pueda o que tenga $1 para comprar, sea un pan. Es más, el primer ejemplo que sacó dicen que, o sea, por lo menos en una factura del CENIAT, fue genial, porque te hablaba del pan, te hablaba del caviar, te hablaba del ron. O sea, que quien tenga para comprar un pan, quien tenga para comprar un caviar, quien tenga para comprar un ron,
sea, igualmente va a pagar ese impuesto si utiliza una divisa como medio de pago. Comentábamos con nuestro invitado anterior, la actual presidenta del Consejo de Comercio, Tiziana Polesel, ha pedido una prórroga. Obviamente esta solicitud no fue escuchada. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? La escuchamos. Es que fíjate que no es una prórroga lo que se debe pedir, porque es un impuesto que es inconstitucional y yo no puedo pedir prórroga de un impuesto que es inconstitucional. Hay que pedir la nulidad. La nulidad de un impuesto que además está atacando al empresario en su despegue que tiene en este momento. ¿Okay? Hemos comenzado a despegar del fondo donde llegamos. Cuando comenzamos a despegar, como te lo dije la vez pasada, cuando uno asoma la cabeza, le dan un palo por la cabeza. ¿Okay? Pero lo que nos está haciendo es la administración más costosa. Porque eso, repito, no lo paga el empresario. Eso lo paga el consumidor, que paga en divisas, distintas al petro. O sea, si tú tienes $1 en el bolsillo, tienes 1.000, tienes 10.000, o tienes millones de bolívares, ¿verdad? El que tenga millones de bolívares no va a pagar el impuesto. Pero el que tenga $1 o 1.000, o sea, el cerrajero que fue a mi casa y se ganó $10, 20, $30, cuando va a pagar, tiene, ¿verdad?, que adicionarle al precio de ese pan el 3%. Porque así lo determinó la Asamblea Nacional que está en estos momentos legislando. Y así lo aprobó el Poder Ejecutivo. Entonces, lo primero, el mito que tenemos que quitarnos de la cabeza es, primero, no es el empresario. El empresario le va a ser más costoso la carga porque tiene que cambiar un sistema administrativo, porque tiene que pagar a unos computistas para que le adapten los sistemas, porque tiene que comprar nuevos equipos. O sea, me hace más costoso la carga que tengo ya administrativa. Y al consumidor, o sea, cuando yo vaya a comprar algo y lo pague en divisas, voy a tener que pagar un impuesto. Eso es así y punto. Y por eso por eso hubo una cadena ayer que dijo no recibo divisa, hasta tanto que dice la modificación de la ley. El CENIAT tiene que publicar lineamientos, no los ha publicado. Entonces tienen que publicar los lineamientos para saber realmente cómo es que el empresario va a percibir y a transferir ese cobro que hizo al CENIAT. Sí, porque entre otras cosas, y nos explicaba nuestro invitado anterior, creo que una de las dudas fundamentales tiene que ver con el monto, la base para calcular el impuesto. No está claro si se calcula en base al costo sin incluir el IVA o incluyendo el 16%, ¿correcto? ¿O nos equivocamos? No, esas son las dudas precisamente, o sea, sensatamente tú pudieras decir, no, es que no puede ser incluido el IVA. De hecho, cuando en ese ejemplo que circuló hace 4 días, no te incluyen el IVA, y esa factura fue bien descriptiva. Tuvo el caviar, que tiene un impuesto al lujo, el pan, que es exento, tuvo pago por tarjeta de crédito en bolívares, tarjeta de débito en bolívares, y tuvo pago en divisa. Y hubo otra que inclusive tuvo un pago en cripto, algo que circuló ayer, la presentación que hicieron, creo que fue Tributos Internos de Baruta. Pero las dudas van a existir hasta que no tengamos lineamientos, ¿okay? Hasta que el CENIAT no publique los lineamientos, porque es que además publican una norma tributaria en los 3 primeros meses que entra en vigencia en los 3 primeros meses del año, cuando todos están abocados a lo que es el impuesto sobre la renta. Ahora, tengo que preguntarle, en la práctica, nos decía nuestro invitado anterior, otra vez especialista en Derecho Financiero, esto probablemente va a obstaculizar, el intento de algunos emprendedores de iniciar empresas o nuevas compañías en nuestro país. ¿Qué opina usted sobre el impacto que va a tener
este nuevo impuesto en esos términos? Es que el primer impacto es ser la incertidumbre, te paraliza. Que si tú vas a emprender, tú te paralizas y tú esperas a ver qué es lo que va a pasar. Ese es el primer impacto negativo que tiene esta modificación de ley. Además, también hay que aclarar que no es una ley a las grandes transacciones. O sea, si compras un pan y lo pagas con $1, pagas impuestos. Y le pagas impuestos al Estado venezolano. Le pagas impuestos al CENIAF. Y esa panadería lo que sirve es de agente de percepción. O sea, de una mano pasa a la otra. O sea, tú lo pagas a la panadería. Esa panadería tiene que enterarlo al CENIAF dentro de los primeros 15 días, dependiendo porque eres contribuyente especial. Además, también hay que decir que por la no modificación de la unidad tributaria, cualquier persona en estos momentos, cualquier emprendedor es contribuyente especial. O sea, antes los contribuyentes especiales eran los que facturaban creo que 1.200 unidades tributarias, pero ahorita un contribuyente especial es que facture 50 bolívares mensual. O sea, todos somos contribuyentes especiales. Todos pasamos a ser contribuyentes especiales. O sea que a todo el que tú le pagues en dólares te va a facturar o está obligado a facturarte el 3%. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme al tema de la informalización de nuestra economía. Nuestra invitada en una entrevista anterior me parece que sacaba a colación el tema, al igual que otros representantes del sector empresarial de nuestro país. Si me permite, al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Sí. Sí. Sí, me dicen que tenemos allí un problema técnico, pero efectivamente, vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica de nuestro país, que pasa por la aplicación del denominado impuesto a las grandes transacciones financieras, que en la práctica, como han dicho nuestros invitados, no es tal, que prácticamente va a afectar a todo el mundo casi por igual, aunque no por igual. Nuestro invitado anterior, publicaba una reflexión en Twitter y él decía que pagará lo mismo en impuestos el que tenga $1 millón, muy poquitos en nuestro país, y el que tenga $20, por ejemplo, en el bolsillo. Él hacía la analogía con el tema, por ejemplo, de la compra de medicinas. Nos acompaña Cipriana Ramos, expresidenta de Consecomercio, y yo le dejaba una inquietud acerca del tema de la informalización, producto
de este impuesto que inicia con una alícuota de 3%, pero usted me corregirá si me equivoco, esto puede llegar con el tiempo a 20%. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, la informalización viene creciendo por toda por la voracidad fiscal. Ahí tenemos la ley de registros y notarías. Tú vas a registrar una empresa, tienes que pagar muchos impuestos. Pero además tienes la voracidad fiscal en las alcaldías. Aquí todos le están metiendo la mano al bolsillo a los empresarios porque el situado constitucional desapareció. Las alcaldías y gobernaciones no están recibiendo un situado constitucional que le permita siquiera mantener la norma. Y leo en los comentarios, María Alejandra, que dicen que la invitada está mal informada, que es falso, que si voy a comprar un pan, pague impuestos. No estoy mal informada. Si usted va a comprar un pan, paga en dólares, usted va a pagar el impuesto. Porque lo que se está fechando es el pago en divisas, no lo que usted vaya a comprar. Solo lo que está establecido en creo que una providencia que publicaron después, y lo que está exento en la norma no paga el impuesto a las grandes. Y no es un impuesto a las grandes transacciones, es un impuesto a comprar en divisas. O sea, eso debemos tenerlo claro, porque la desinformación viene cuando partimos inclusive del nombre de la ley, que llamamos o que se llama impuesto a las grandes transacciones. Y no, si usted va a comprar, si usted va a comprar un producto que cuesta $1 y no tiene para pagar el impuesto, no se lo van a vender. Usted tiene que pagar $1 y con su tarjeta de débito paga el impuesto. Esa es la realidad del país. Y como lo dije antes, no es el empresario, y eso hay que reiterarlo. Es un impuesto que va al Estado. Es un impuesto que el empresario lo que está sirviendo de puente. Te lo estoy cobrando cuando te vendo la medicina. Te lo estoy cobrando cuando te vendo el pan. Te lo estoy comprando cuando te vendo la camioneta o el avión. ¿Sí? Y me volteo y se lo entrego al señor. O sea, para mí solo es una carga administrativa que me está generando perturbaciones en el momento, y por eso ya hubo una cadena o una franquicia que dijo no voy a recibir divisas. Hay que esperar lineamientos. Muchos están paralizados y no están aceptando divisas. Ahora tengo que preguntarle a nuestra invitada, porque en la práctica la supuesta justificación de este impuesto en todos los países, los gobiernos cobran impuestos para invertirlo en la sociedad. En Venezuela eso no ocurre, lo sabemos, lo hemos sufrido, no hay control de absolutamente nada, pero otra de las justificaciones tiene que ver con revertir el uso generalizado de los dólares en nuestro país. La razón fundamental de este fenómeno, entendemos, tiene que ver con la inflación. La gente busca protegerse, eso ha ocurrido en todas las naciones con hiperinflación. Yo le pediría un comentario a nuestra invitada. ¿El régimen venezolano va a alcanzar este objetivo de reducir el uso de los dólares en nuestra economía utilizando este tipo de herramientas? La escuchamos. No, María Alejandra, pero ¿dónde están los bolívares? El tema no es reduce uno, o sea, ¿dónde están los bolívares? O sea, el Estado se hizo, el loco volteó la cara cuando hubo el dólar como moneda de cambio, como lo que llaman el dólar transaccional. Y comenzamos como te decía antes, a levantarnos de esa fosa donde habíamos caído. Medio nos estamos levantando y ya nos dieron el palo por la cabeza. O sea, eso no va a resultar, porque es que las políticas macroeconómicas no es crear impuestos. O sea, la Constitución establece que los ciudadanos tienen que coadyuvar con la carga del Estado. ¿Okay? Coadyuvamos con la carga del Estado con un impuesto sobre la renta, que es, si yo produzco, pago un impuesto. O sea, no me peche porque yo estoy tratando de mejorar el país, de mejorar la economía, y que la vía que se consiguió fue esta, y
comenzamos todos, ¿verdad?, a organizarnos en función de esa divisa. O sea, que lo que me está pechando es mi interés en que el país salga del foso económico donde cayó. Porque tú no has establecido políticas macroeconómicas para que la inflación realmente disminuya o no siga afectando el bolsillo del consumidor. Entonces yo estoy tratando de generar empleo, estoy tratando de mantenerme, de seguir en el país y me das el palo por la cabeza. Cipriana Ramos, 1.000.000 de gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresidenta de Consecomercio, expresando opinión y análisis acerca de este tema que tanta preocupación e interés ha generado. Lo hemos visto claramente en las redes sociales de nuestro país. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles Néstor Tobar, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. RCR